Rusia denuncia. Estados Unidos da ayuda letal a Ucrania. La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de Estados Unidos llegó ayer al aeropuerto Boryspil de Kiev, en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania, mientras Reino Unido acusó a Rusia de querer instalar un dirigente prorruso en suelo ucraniano, lo que desde la Casa Blanca consideraron profundamente preocupante. El primero de varios envíos por $200 millones en asistencia de seguridad para las Fuerzas Armadas de Ucrania, autorizada por el presidente Joe Biden en diciembre, llegó al aeropuerto de Boryspil, Kiev, informó la embajada estadounidense en Kiev a través de un mensaje en Facebook. La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera con Rusia y demuestra el firme compromiso de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señaló la nota. Estados Unidos prometió que continuará apoyando al ejército ucraniano en su esfuerzo continuo para defender la soberanía y la integridad territorial de la presunta agresión rusa. El armamento estadounidense llegó a Ucrania días después de la visita a Kiev del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien prometió el pasado 19 de enero un incremento de la ayuda militar a Ucrania ante una eventual invasión rusa. Según la embajada estadounidense, el año pasado Washington prestó a Kiev ayuda militar por valor de $650 millones. Buscan desestabilizar. De acuerdo con un comunicado del Foreign Office, los servicios de inteligencia rusos mantuvieron contactos con varios políticos ucranianos y el exdiputado Yevhen Murayev es considerado como un dirigente potencial de esta exrepública soviética, aunque no el único. La secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, citada en el comunicado, afirmó que el informe reveló la magnitud de la actividad rusa destinada a desestabilizar Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia respondió que es desinformación que circuló el gobierno británico, es otra muestra de que los países de la OTAN, encabezados por naciones anglosajonas, son los que están provocando tensiones sobre Ucrania. Antes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aceptó una invitación para reunirse con su homólogo británico, Ben Wallace, y hablar de la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania. Costos económicos severos. Mientras, Blinken y la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, se coordinaron para imponer consecuencias masivas y costos económicos severos a Rusia si procede con una invasión de Ucrania. Blinken y Joly mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en señalar su preocupación por la supuesta amenaza que Rusia presenta para Ucrania y valoraron maneras para convencer al gobierno de Putin para que elija la diplomacia, indicó el Departamento de Estado. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dio las gracias a Estados Unidos y personalmente al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por la asistencia militar brindada a Kiev. La cooperación militar con Washington proseguirá, adelantó Reznikov en Twitter. Alemania bloqueó la entrega desde Estonia a Ucrania de obuses de 122 milímetros, que antes estaban estacionados en el territorio de Alemania Oriental y luego fueron transferidos a Finlandia y Estonia, según The Wall Street Journal. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo que Berlín no suministrará por el momento armas a Kiev en línea con su política. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, instó a Alemania a poner fin a las palabras y acciones que socavan la unidad y animan a Putin a un nuevo ataque contra Ucrania. Consideran evacuaciones, reportan. La Embajada de Estados Unidos en Ucrania ha solicitado la evacuación del personal no esencial, reportó la cadena CNN.
En Alemania, indicó Bill, se está trabajando en un plan de evacuación para los familiares de los empleados de la embajada alemana en Ucrania. Del lado ruso, el embajador en Caracas, Sergei Melik Bagdasarov, dijo que Venezuela está lista para ofrecer ayuda militar a Rusia si se exacerba la relación con Estados Unidos. Presunto líder prorruso en Ucrania, sujeto de sanciones rusas. El exdiputado ucraniano Evgeny Muraev, nombrado por Londres como uno de los imaginarios candidatos a ser líder prorruso en Kiev, está bajo sanciones de Moscú. Tal y como se desprende de un decreto del gobierno de Rusia, con fecha de 25 de diciembre de 2018, Muraev figura en la lista de individuos sancionados por Moscú. Este documento introdujo modificaciones al decreto número 1300 del mismo año que impuso embargos económicos a personas físicas y entidades de Ucrania por acciones hostiles contra ciudadanos y empresas rusos. En declaraciones concedidas el sábado al portal Strana News, el propio Muraev confirmó que está bajo sanciones rusas por un conflicto con el político Viktor Medvedchuk, un líder de la oposición ucraniana, y que su familia tiene embargados los activos en territorio de Rusia. Como creen los servicios secretos británicos y el Foreign Office en Londres, la capital británica, que eso casa con que Rusia supuestamente me quiere nombrar jefe del gobierno de ocupación, es una pregunta para el Mr. Bean, ironizó Muraev. ¿Quién es Evgeny Muraev? Tras militar en el bloque opositor ucraniano, rebautizado Plataforma Opositora por la Vida y liderado por Viktor Medvedchuk, Muraev fundó su propia formación, Nazi. Fue propietario del canal televisivo NewsOne y más tarde fundió el canal Nash, mientras que NewsOne, junto con otros dos canales 112 Ucrania y SIG vinculados con Medvedchuk, dejó de emitir tras ser sancionado por el gobierno ucraniano, según indica la agencia rusa de noticias Sputnik. El sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido emitió un comunicado en el que, sin proporcionar pruebas, declaró que Moscú está considerando la posibilidad de instalar un gobierno prorruso en Ucrania, llegando a nombrar a 5 políticos ucranianos vinculados a esta iniciativa, entre ellos Muraev. La Cancillería rusa tachó de tonterías las acusaciones del Reino Unido y llamó a Londres a dejar sus provocaciones. Esta desinformación es una prueba más de que son los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderados por los anglosajones, los que están intensificando las tensiones en torno a Ucrania, denunció.